110, versículo 4, que dice lo siguiente: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre. Es una, sí, es una reiteración de lo que venimos diciendo. Y luego nos cita segunda de Nefi 2:9, que me parece que ya la vimos, ¿verdad? Segunda de Nefi 2:9. Sí. Sí. Ok, y luego Hebreos 7:25 dice lo siguiente: por eso Él puede también salvar enteramente a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Muy bien. ¿Desea profundizar en esta escritura? No, No. porque está reiterando lo que hemos platicado, ¿no? Sí. Ahora, a mí lo único que sí me llama la atención de esta escritura, otra vez en las condiciones para tener acceso a ese defensor, ¿no? A ese intercesor, aquí nos está diciendo una condición es que nos acerquemos a Dios. O sea, es necesario que yo pida de esa gracia protectora, ¿no? De ese don. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, fíjese, en un juicio, hermano Baradejo, si llevamos a un acusado ante un juez, el juez le va a decir, ¿tiene un abogado? No. Bueno, como no tiene un abogado, el Estado le va a proporcionar uno, porque es necesario que usted tenga un defensor que lo asista en juicio. En el caso del plan de Dios, lo que nosotros debemos de hacer es pedir por esa representación. Es decir, el Padre no nos va a decir, ¿tiene abogado? Sino nosotros tenemos que buscar a ese abogado. Es una condición, ¿no? Acercarnos a ese abogado y pedir de su gracia. Claro, si nos preguntara si tenemos abogado, la razón es que, bueno, ya hay, pero no lo hemos aceptado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la ley del Estado, si yo no quiero, porque pues tienen algo de fama los defensores de oficio, ¿no? Al menos en México sí. ¿Verdad? Que no son muy Muy dedicados. exactamente. O tienen tanto trabajo que es imposible atender al 100% todos los casos. Entonces yo no lo acepto, pero tengo que tener la capacidad de tener uno. Por eso la importancia de la doctrina de recibir a Cristo, ¿no? Sí. Entonces, si lo recibimos, estamos recibiendo precisamente al abogado defensor. Y ese abogado defensor resulta que también es el juez. Entonces, me estoy queriendo regresar a que me aticen la justicia, ¿no? A que me califique la justicia y que me aplique todo el peso de la ley. Sí. Tiene un sentido de profundidad muy fuerte, que ya lo aclaramos en el sentido de que o aceptas a Jesucristo o pagas. Bien. Sí. Continúa entonces con la guía de estudio de las Escrituras. Dice lo siguiente. Vamos a ver dónde estoy. Aquí. Dice lo siguiente. La siguiente escritura que nos cita es Mosía, capítulo 15, versículo 8. Y dice, y así Dios rompe las ligaduras de la muerte. Fíjese qué interesante cómo aquí a Jesucristo le llama Dios. Dice, y así Dios rompe las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte, dando al Hijo, dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Fíjese qué interesante está esta escritura. Eh, Está interesante porque habla de Dios, sí, el primero habla de Dios el Padre y luego del Hijo. Después del punto y coma habla del Hijo, pero habla de que Dios rompe las ligaduras de la muerte y logra la victoria sobre la muerte, porque a lo que me lleva esto es que la ley de Dios establecía que una vez muerto, era necesario otro poder para poder volver a unir al espíritu y al cuerpo.
Y libra la misma ley al dar a su hijo. Sí. O sea, por esa razón, el padre no podía ser misericordioso sin un tercero, ¿no? Sí. Porque entonces, si hubiera hecho el mismo, dejaría de ser Dios. Sí. Es muy interesante, parece, se ve muy simplón, pero realmente aquí podemos ir entendiendo cómo si yo soy obispo, no puedo hacer juicio sobre mi propio hijo. Y por eso el manual marca que debo de pasarlo al presidente de Estaca, ¿no? Ajá. Entonces, aquí el padre, teniendo esa ley, sabía que no podía permitirnos regresar y él no podía pagar. Y entonces nos ilustra, Chava, la tremenda decisión del padre. Imagínate que manda a Satanás como su hijo, a Luz Bella, que no se llamaba todavía Satanás. O sea, era una Ujú. decisión crucial. Tenía que ser alguien 100% confiable, totalmente probado, que pudiera traer la seguridad al plan. Y Jesucristo ya era Dios. No le podíamos dejar la chamba a este ángel que aunque era de muy buena fama y de muy buen renombre y de mucho cumplimiento, no era Dios. Y Jesucristo ya era Dios. Recae entonces sobre él y le dice, bueno, tú vas a hacer esto, ¿no? Y Sí. va a ser, y era infalible. Así que nos muestra la capacidad divina. No es un Dios como el que nos han planteado. Estaba escuchando una disertación de Bernardo Barranco, entrevistando a un profesor de una universidad, hablando del ateísmo. Y la verdad es que el ateísmo tiene razón. La verdad es que el ateísmo es muy razonable y muy correcto. ¿Por qué? Porque son ateos del Dios que les han presentado. Pobrecitos ateos. Y el profesor que analizaba el ateísmo, pobrecito, porque ¿a cuál Dios se refería? Yo soy ateo, yo rechazo a Dios, pero ¿a cuál? Si hay un buen de dioses, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando del único Dios verdadero. Alguna vez que me tocó hablar con ellos tocante este tema, yo les dije, bueno, entiendo que son ateos. Si no conocieran al Dios que yo conozco, al Dios no conocido de ustedes, yo también sería ateo, porque está fatal lo que han planteado de Dios. Pero esto nos habla, lo que estamos planteando ahorita, del Dios verdadero. ¿Quién había puesto sobre escrituras y con tanta claridad lo que ha hecho Dios el Padre? ¿No? Lo dejan totalmente en el aire las demás corrientes filosóficas. Bien, y bueno, además, esta escritura me da un elemento adicional, ¿no? Porque justamente dice que el Padre le da poder al Hijo para interceder. Es decir, el Padre es el que proporciona al intercesor o proporciona al abogado. Y en esto, como usted decía, ¿no? Se manifiesta la misericordia y el amor de Dios. Porque por un lado establece la justicia, la ley de la justicia que exija que alguien pague, pero por otro lado proporciona al Hijo y a ese Hijo le da el poder para interceder. Él le da, es decir, le da de todos sus poderes para que él descienda a esta esfera mortal en su calidad de hijo de María y de hijo del Padre, y pueda llevar a cabo la misión a través de los atributos y el poder que el Padre le dio. Entonces, él de esa manera puede cumplir el plan para interceder ante la justicia. Entonces, es el Padre quien da al Hijo y al Hijo le da ese poder. Ahora, en la justicia terrenal, el que es defensor está calificado por el juez principal o no, ¿Calificado para qué?
para ser defensor. No lo califica el juez, ya viene calificado desde antes por alguien más. El superior al juez, ¿no? Hay un ordenamiento que califica al defensor, ¿o no? Sí, una organización externa, por decirlo de una manera, que lo avala. Exactamente. Entonces, aquí lo que está haciendo el padre es, como juez, él pudo calificar al intercesor o al abogado para darle la capacidad, ¿no?, de poder hacer la función esta, de tomar sobre sí. Ahora, fíjense bien, Jesucristo siendo Dios y sabiendo lo que sabía, al enfrentar ya la expiación, tiene un grado de dificultad mayor, ¿no? Pero lo enfrentó muy bien, porque hasta Pilatos le dijo, yo te puedo salvar. Eso no me da risa a mí. Y él le dijo, ¿cómo? Si yo hubiera estado como Jesucristo, mira, Poncho, ¿cómo vas? Si yo vine para esto, yo vine para salvarte a ti y a todos los demás que están aquí loqueando, ¿verdad? No te preocupes, deja así que siga todo esto, porque yo para esto nací, para estar en el Calvario y en el Getsemaní. Tranquilo, tranquilo, mi Poncho, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, porque a él le estaba ofreciendo ahí salvarlo del problema de la crucifixión, cuando él tenía el poder intrínseco de bajarse de la cruz, ¿no? Sí. Nos dio el ejemplo máximo del perdón, porque ya estaba llegando a ser, estaba alcanzando a tomar eso después de Getsemaní, y le dice al Padre desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Doctrina y Comercios 29:5 dice lo siguiente: elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre. Y aquí voy a ponerlo más grande. Entonces dice la Escritura, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Lo que me encanta de esta escritura es la parte final, ¿no? Ya todo lo demás me parece que hemos hecho un análisis. Bueno, antes de la parte final, cuando dice yo estoy en medio de vosotros, es interesante, ¿no? Eso es precisamente lo que hace alguien que defiende a otro, ¿no? En un pleito dice, a ver, espérate, y te pone, si tú vas a defender a alguien, te pones adelante de esa persona y en medio de aquel, entre la persona que estás defendiendo y aquel que quieres atacar para defenderlo, ¿no? Entonces, me parece muy ilustrativa la forma en que lo refiere esta escritura cuando dice que pone en medio, porque precisamente eso demuestra este título de Jesucristo que viene a mi mente ahora, que Él es un protector. Él es un protector porque Él nos resguarda, nos protege de cualquier daño o peligro que pudiera sobrevenirnos. Entonces, Él nos protege, se pone en medio de nosotros y luego dice lo siguiente, ¿no? Que es la buena voluntad del Padre darnos el reino. Entonces, Él intercede porque el Padre desea darnos el reino. Claro, buscó la manera para dárnoslo. Y ahora, en esas mismas referencias más abajo, en la que estabas leyendo, está Doctrina y Convenios 38:7, para que vean que cualquier cosa que hacemos, como este programa, tiene una profundidad. Doctrina y Convenios 38:7 dice, pero he aquí, de cierto os digo, que mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Entonces, Él está aquí, Él está en medio de nosotros y no lo podemos ver porque estamos, pero sí, también en otra sección nos dice que debido a que cada vez que lo aceptamos más y más, podremos llegar a verlo, ¿no es cierto? Así que, adelante, hermanos, esto está genial. Esto que acaba de mencionar, porque dice, estoy en medio, o sea, ya está hablando en un tiempo presente, ¿sí? Esto nos habla de que la gracia y los poderes de Jesucristo son actuales y vigentes. Es decir, la gracia de Jesucristo
aunque va a tener un efecto final en el día del juicio, lo cierto es que desde ahora nosotros podemos gozar, nosotros podemos percibir, nosotros podemos disfrutar si nos acercamos a Él. Es decir, la gracia, la misericordia, el perdón, el poder fortalecedor, el poder sanador de Jesucristo, los podemos poner de manifiesto desde ahora en nuestras vidas y no es algo que va a llegar al final, sino es algo que nos acompaña desde ahora para llegar al final. Exactamente. Y es maravilloso que Él está. Entonces, busquemos la manera de hacer las cosas como dice el himno de la primaria, y me encanta que dice que la letra de este himno que dice, ¿cómo me comportaría yo si Él estuviera aquí? ¿No? ¿Qué haría yo? Entonces, si Él, ahí está Él diciendo, estoy en medio de vosotros. Cuidadito, muchachos. También había una canción de la primaria que a mí me gustaba mucho. Dice, cuidadito los ojitos lo que miran, que hay un Dios de amor que mirando está. Y luego dice, cuidadito los oídos lo que escuchan, porque hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito las manitas lo que tocan, porque hay un Dios de amor que mirando está. Y cuidadito los piecitos donde andan, porque hay un Dios de amor que mirando está. Cuidadito, hermano. Así se llama la canción. Cuidadito. Consulta, ¿no se tiene que pagar el precio para poder obtener la expiación? O sea, pagar el precio no de comprar, porque se nos da por gracia, ¿no? Pero pagar el precio en un sentido de que sí necesitamos arrepentirnos. ¿Es así como lo estoy entendiendo, hermano Bradejo? Está muy bien. Lo que pasa es que si le aplicamos la palabra pagar, se puede entender que tenemos que pagar todo lo que la ley exige, pero sería pagar doble. Eso ya está pagado. Ahora, Jesucristo, para aplicar su expiación a nosotros, nos pide que hagamos lo que podamos. Si lo traducimos en lugar de pagar, es que paga lo que puedas. No tienes que pagar toda la deuda. Paga lo que puedes pagar. ¿Cuánto puedes pagar? Pues lo que puedas pagar, págalo. Pero no es pagar, sino hacer. Él conoce nuestra capacidad de acción y entonces nos da una partecita de la ley que sí podemos obedecer nosotros. Y si le quieren llamar pago, ese sería el pago. La parte de la ley que se llama mandamientos, si la obedecemos y nos arrepentimos de lo que no hemos hecho, entonces aplica el pago de toda la deuda. Hacer cuanto podamos, dice en el libro de Nefi, ¿no? Somos salvos por la gracia después de hacer cuanto podamos. El pago, si lo queremos llamar así, sería las condiciones del arrepentimiento. Pero después de todo esto que hemos hablado, ¿qué se lleva usted para finalizar este programa? No, pues una carga enorme, porque aunque la hermana Lady decía que no podemos emularlo a él como abogado, pero sí tenemos, por ejemplo, su esposo, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, como las preguntas que alguien hizo. Oiga, ¿qué puedo hacer por mis parientes? Yo quiero que estén en la exaltación, pero ellos no aceptan el evangelio. Bueno, aquí es donde se aplica, ¿verdad? Hasta dónde estamos dispuestos a hacerlo, como alma padre con alma hijo. Así que a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres, para no ser como el siervo injusto, que fue y le reclamó a su consiervo. Ahora entendemos que debemos perdonar a todos, tal como el Padre lo hizo y como Jesucristo lo hace, para enseñar a todos a hacer lo que puedan.